Les cuento para los que se van sumando, esto es un vivo con Carlos Umaña, que es un psicoanalista de Costa Rica, que nos va a estar contando un poco del trabajo que hacen allá. Mi nombre es Pilar, soy de Psicólogos y Psicólogas para el Pueblo, y lo hacemos en conjunto este vivo con el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Ahí me están diciendo, Carlos, ahí no te veían, pero ahora te ven bien. Ok, Perfecto. Bueno, ¿querés presentarte, contar un poco quién sos? sí, de manera escueta, ¿no? Creo que lo más importante es lo que vamos a conversar. Eh, Dale. Acá en Costa Rica soy docente de la principal universidad pública, que es la Universidad de Costa Rica. Además tengo clínica, lo que me faculta decir que soy psicoanalista, que es una función que se ejerce. Y además tengo ya un año de... Hay una gata o un gato. Sí, es probable que ocurra con bastante frecuencia, pues es una indisciplinada total. Hace un año que asumí la dirección ejecutiva de una fundación que se llama Fundación Fundamentes, que se articula con dos instituciones públicas del Estado costarricense para conformar un modelo de salud mental comunitaria que se llama Escucharte y del que vamos a hablar más adelante. Bien. Y contame brevemente qué está pasando en Costa Rica. ¿Cómo se está viviendo la pandemia? ¿En qué estado están? Es decir, que estamos iniciando ya formalmente la entrevista, ¿no? Así es. Bueno, Tenemos poquito tiempo, además hay que aprovecharlo. sí, antes de iniciar, en realidad, como una forma de rendir homenaje, sea un homenaje pequeño, no sé, pero yo quisiera recordar en este inicio de entrevista a alguien que se ha ido hoy, que para quienes estamos dentro de narrativas y prácticas emancipatorias, para no decir dentro de la izquierda, pero podemos también decir dentro de la izquierda, fue un referente muy importante, un ejemplo de dignidad, de honestidad y un político maestro que estrechó la distancia entre el pueblo y la capacidad de ser representado, que fue Julio Anguita. Ha sido una mañana muy triste para mí al darme cuenta que se había ido, estaba hospitalizado hace algunos días y creo que la mejor forma de recordar a Julio es continuar con praxis, praxis y praxis, buscando horizontes emancipatorios y de igualdad en cada cosa que hagamos. Dicho eso, cuento sobre la situación en Costa Rica. Actualmente no llegamos a los 1.000 contagiados, en específico son 853. Tenemos 2 meses y una semana más o menos de ya haber adoptado medidas de confinamiento. El confinamiento fue un confinamiento preventivo que logró anticiparse por el desastre que ya estaba sacudiendo Europa y también creo que logramos anticipar nosotros el desastre por una política y una decisión política valiente en un primer momento que entró en tensión con las pretensiones de los sectores económicos de no paralizar la economía y eso ha dado como resultado que tenemos pocos contagiados y solo 10 muertes. Pero en realidad los números son tan favorables no por la voluntad de algunos representantes que quisiera señalar y mostrar, digamos, mi respeto por las decisiones que han tomado, sino por el sistema robusto de salud que tiene el Estado costarricense, que en realidad es un sistema robusto porque se construyó al calor de la lucha social en el siglo anterior, específicamente en la década 1930-1940, y fue todo un triunfo de en aquel momento el Partido Comunista Costarricense consolidar lo que conocemos como Caja Costarricense del Seguro Social, y fue un triunfo de tal magnitud que aún en el 2020 y con todos los ataques que ha recibido, ya en Argentina conocen muy bien los procesos de privatización de lo común, aún con todos esos ataques, la Caja Costarricense ha logrado hacer frente a la situación y poder contener este desastre de manera pedagógica, enseñando cuál es la forma de prevención individual, pero también atendiendo a aquellos que llegan con alguna sintomatología, en relación con la Universidad de Costa Rica, creando pruebas propias, creando posibilidades
no de un antídoto, pero sí de algunas medicinas que puedan contener los efectos, etcétera. Es decir, la pandemia mostró a Costa Rica la importancia de su estado social, su estado benefactor y la importancia de la defensa de lo común. En este momento, las medidas se han suavizado, hay ya la reactivación de algunos sectores de la economía. No obstante, no hemos tenido números tan alarmantes tras la apertura del confinamiento, una apertura gradual, pero cada vez se va suavizando más las medidas y parece que algo se está haciendo bastante bien y que hay una posibilidad de combinar una cierta reactivación de servicios, una cierta reactivación de la industria con medidas preventivas. Y así estamos más o menos viendo, sin entender mucho, ¿no? Realmente del bicho, de este virus, hay muy poco que se pueda comprender y hay una incertidumbre abierta. Sí, pero bueno, me parecía interesante que, bueno, siendo tu país y el nuestro dos países latinoamericanos, resaltar la importancia del sistema público de salud y esto que, bueno, que ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero me parecía que estaba bueno para la gente, si no conoce tanto la historia de Costa Rica o en qué situación está, estaba bueno hacer un primer pantallazo. La historia de Eh, Costa Rica tiene una situación anómala en América Latina y es que en el siglo XX llega un momento en el que la construcción hegemónica del Partido Comunista es muy extendido en la población y se genera una polarización entre la propuesta liberal, que había tomado además la tarea de construir una noción de patria en el siglo XX. En realidad, nuestra independencia llega a mediados del siglo XIX y es una independencia por la que no luchamos, llegó como una noticia desde Guatemala, llegó y dijeron son libres, y algunos costarricenses, no eran costarricenses en ese momento, dijeron no, no queremos serlo, queremos en realidad anexarnos a otro imperio, que era el imperio mexicano. Pero sí había fuerza, sobre todo concentrada en San José y en Alajuela, que son dos provincias, de ciertos pensadores liberales que querían conformar una patria. Y estos se vinieron desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX y confluyeron con comunistas influenciados por migración italiana que había llegado también a principios del siglo XX. Y lejos de iniciar una guerra, un conflicto armado, como suele suceder y suele suceder mucho en América Latina, hubo una posibilidad de entendimiento entre el liberalismo, muy representado por familias oligárquicas, y el Partido Comunista en la década de los 30, y eso dio como consecuencia todas las garantías sociales que hay en el país. Esas garantías sociales han sido socavadas por completo desde 1982, más o menos, que es la entrada de Costa Rica y la firma de su primer plan de ajuste estructural, que es un eufemismo para decir una política de clase llamada neoliberalismo. Bien, después vamos a profundizar un poco sobre esto, si te parece, si estás de acuerdo. Sí, sí. Eh, Quería arrancar preguntándote un poco qué es la Fundación Fundamentes, que la nombraste en la presentación y además sos director ahí, y bueno, que le cuentes un poco a la gente cómo trabajan y cuáles son las líneas de la fundación. Sí, la Fundación Fundamentes en realidad no se puede entender en independencia de las otras dos instituciones con las que se articula. Entonces voy a contar la historia Dale. del programa de salud comunitaria. Y la cuestión es más o menos así. En el 2006, una psicoanalista y también profesora universitaria, Laura Chacón, viene de Francia y en Francia, específicamente en el Hospital de Santan, ha estado en contacto con algunas medidas barriales de programas preventivos en salud mental en París. Y ante esto viene aquí a Costa Rica y el Hospital Nacional Psiquiátrico que firma un convenio que es el convenio de Caracas, la declaración de Caracas, que comprendiéndolo de manera rápida sería algo así como la institucionalización de todos los esfuerzos antipsiquiátricos que desde 1970 ya se venían dando, con particular fuerza en Italia, pero que golpearon mucho también y por dicha América Latina.
¿Y por qué digo institucionalización? Porque en realidad el Convenio de Caracas es un compromiso para las instituciones implicadas en la salud mental de los países latinoamericanos de poder llevar la atención y poder generar medidas preventivas y no solamente medidas asilares ni medidas de atención de la emergencia. Es decir, sacar los hospitales de sus muros y construir una salud mental extramuros, puesta sobre las zonas barriales, puestas en términos más de política administrativa, distritales y cantonales. Ese convenio tiene una trampa, tiene un lado muy celebrable y es, bueno, la psiquiatría parece haber comprendido y la psicología, el poder psi, digamos, PSI, siguiendo a Foucault, ¿no? Los que coaccionan qué es realidad y qué no, los que controlan todo el palestro de la psicopatología, comprenden que no es en el hospital donde deben estar, pero la trampa es que en realidad ya para ese momento el desfinanciamiento de los hospitales que atienden la salud mental se estaba dando. Es decir, parece muy positivo porque está lanzando hacia afuera, pero también parece que responde a un contexto económico particular, que es el de los 90, donde se debe reducir en la medida de lo posible el tamaño de los hospitales y una buena manera es decir, vamos para afuera. Ante esto se ha resistido, pero lo cierto es que se abrió una posibilidad y en esa posibilidad Laura Chacón plantea que los adolescentes y los niños que están llegando al hospital son particularmente de un distrito, ese distrito se llama Pavas, y que ella quisiera ir a Pavas, no esperar los que vienen de Pavas, quisiera ir allá y ver qué es lo que está pasando. Entonces ingresa en una unidad que se llaman EVAIS, y esa unidad son como pequeñas clínicas que están muy cerca de los barrios. En Costa Rica hay muchísimos. Quienes conocen Cuba se parecen mucho a los policlínicos cubanos, que están ubicados cada 3 cuadras hay un policlínico. Bueno, el EVAIS no es cada 3 cuadras, pero sí hay una cobertura muy extensa. Y se fue al policlínico a esperar a los adolescentes y niños, pero en el policlínico que no se llama así, se llama EVAIS, en el EVAIS no había posibilidad, tampoco llegaban. Así que dijo, bueno, el último intento que puedo hacer es irme directamente a donde viven estos adolescentes y estos niños, y se fue a un lugar muy precarizado, un lugar que tiene un récord muy negativo de ser el segundo lugar con más homicidios dolosos en Costa Rica desde hace muchos años. Ese lugar, uno de los espacios de ese lugar se llama Pueblo Nuevo, y llegó a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo es muy similar a una villa miseria ya, asentamientos irregulares, los servicios no existen, el narcotráfico tiene tomado todas las dinámicas del barrio, etcétera, y entró dentro de algo que se llama salón comunal. Y los salones comunales en realidad son espacios que el Estado ha destinado con la esperanza de que las asociaciones vecinales tengan iniciativas políticas de gestión local, pero eso nunca ha sucedido, en mi criterio, porque no hay A ver, asociaciones se me está vecinales que funcionen. entrecortando el sonido. ¿Querés repetir eso último que dijiste? No sé si. Sí, no sé cuándo se le recortó más bien. A partir, dijiste lo del salón comunal se llaman así, Sí, y se llaman ahí salones se empezó a comunales entrecortar. y ahí está bien, me está escuchando bien. Sí, ahí te escucho perfecto. Ok. Los salones comunales son espacios que el Estado destina a algo que se llaman asociaciones de desarrollo, que son asociaciones vecinales y están destinados estos espacios para la gestión política local. Es decir, que si hace falta construir una calle, haya la posibilidad de que la asociación de vecinos convoque a todo el resto de vecinos y puedan sacar adelante la tarea. Si se dan cuenta, es de una naturaleza profundamente socialdemócrata este tipo de organización, pero no funciona y tiene muchas décadas de no funcionar. Laura Chacón llegó ahí y montó un consultorio clínico, y en ese consultorio clínico se sintió muy sola y entonces
pidió ayuda y tocó la puerta del Ministerio de Educación Pública, el ministerio que sostiene toda la red de la educación en Costa Rica, y además, siendo profesor de la Universidad de Costa Rica, se trajo a algunos estudiantes a trabajar con ella. Pero ¿cómo trabajar? Y aquí es la invención de una metodología y ahí también nace la Fundación Fundamente, es una metodología que es la metodología del programa, este modelo de salud comunitaria. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en tomar, y por eso el título Lacan Comunitario, en realidad es un título un poquito tramposo, y no, porque bueno, Lacan nunca planteó salir del dispositivo clínico, sin Un poco embargo se amarillista. utilizaba, sí, un poco amarillista el título, lo suficiente para convocar, y Laura tiene los estudiantes, tiene la ayuda del Ministerio de Educación Pública y entonces agarra el borromeo lacaniano, desde el cual se comprende la manera en la que transita el sujeto, el lazo social, y el borromeo lacaniano tiene 3 registros, que en realidad en la topología, que es lo que estaba en el afiche, esos 3 registros hay que entenderlos como 3 cordeles de un cordel largo que se anudan y se anudan en el punto del deseo. Bueno, esos 3 cordeles son lo simbólico, lo imaginario y lo real, exactamente ese. Y entonces se hace una lectura muy herética, usando no solamente a Lacan, sino también influenciado por ciertos principios de la psicología social y también por el trabajo con niños y adolescentes que hace Donald Winnicott, y se traen esos 3 ejes y se plantean 3 ejes de trabajo. El eje simbólico, que no me voy a extender a explicarlo mucho acá, pero que tiene que ver con el lenguaje, pero no con el lenguaje en el sentido tan poético, sino con el lenguaje en el sentido de la ley que nos permite la comunicación. Se crea a la par el eje educativo. ¿Y por qué el eje educativo? Porque consideramos que mediante el eje educativo teníamos que propiciar, uno, la comprensión de los chicos y chicas, los niños y niñas que estaban llegando, de su lugar dentro de su propia historia, es decir, el reacomodo de los significantes que hasta ese momento le han permitido significarse a sí mismos, un trabajo sobre la historia propia, pero también una apertura al saber. Una apertura al saber que no fuera el imperativo, muy caído además en los barrios marginales, de marginalizados, de hay que sacar el colegio para poder continuar una carrera profesional, eso no opera ahí. Entonces teníamos que buscar la manera digo, yo no estaba en el 2006, pero bueno, ya me incluí en la historia, se buscó la manera de propiciar una apertura hacia el querer saber, hacia el deseo de saber, y desde estos 2 frentes pensamos que el eje educativo iba a corresponder al registro de lo simbólico. Luego tenemos el registro de lo imaginario, que en términos muy sintéticos, para poder limitarme con la cuestión del tiempo, corresponde a la formación del narcisismo, a esa pequeña cobertura que tiene el sí mismo y es una imagen donde encuentra el yo, es decir, yo soy Carlos, yo soy Pilar, y se hace referencia a una imagen que hay días que anda más o menos bien y otros días anda más o menos mal, pero lo cierto es que esa imagen cubre el aparataje psíquico y nosotros nos encontramos con narcisismos, formaciones de narcisismo muy complejas en estas zonas, narcisismos puestos sobre un automatismo muy de la política de la identificación. ¿A qué me refiero con política de la identificación? Bueno, a cómo los dispositivos mediáticos en las zonas marginales promueven estereotipos de existencia y son muy consumidos, como el del narcotraficante, como el del consumidor también, por ahí entra el del emprendedor que está muy cerca del narcotraficante, etcétera. Lo Algo cierto así es como el que pibe chorro nuestro. sí, bueno, no sé qué será el pibe chorro, pero me imagino que algo así debe ser. Viene por Y ahí. Y nosotros planteamos, bueno, ¿qué otros espejos pueden tener estos niños, niñas y adolescentes para poder formar esta capita de el sí mismo, que es la cobertura libidinal de nuestra imagen? Y creamos con esto el eje creativo. Y el eje creativo tiene que ver con la creación de obras de diversas posibilidades
escultura, pintura al óleo, serigrafía y muchos otros talleres que se suman ahí, pero con esto queríamos posibilitar otras formas especulares, es decir, otras formas de relación del espejo que tuvieran estos chicos, pero también habilitar su lugar como creadores, no su lugar como receptores, no su lugar como sujetos simplemente enunciados, sino como sujetos que pueden enunciar y crear algo. Y por último está el registro de lo real, que en realidad es el registro de lo traumático contra el que chocan las imágenes y las palabras y encuentran un límite, encuentran un limbo. Y nosotros el registro de lo real lo pasamos al eje, que sería el eje clínico, donde se da atención clínica como comúnmente se conoce. Es decir, tras esta lectura herética de los tres registros en Lacan, formamos un dispositivo. Exactamente, formamos un dispositivo en el que están esos tres ejes, el educativo, el creativo y el clínico, y entonces los profesionales del Ministerio de Educación Pública se insertaron dentro del eje educativo, los estudiantes que venían de la carrera de psicología de la Universidad de Costa Rica se insertaron dentro del eje creativo y Laura Chacón en ese momento se quedó en el eje clínico dando atención uno a uno a estos chicos. Eso fue en el 2006, se tenían en ese momento 15 niños, niñas y adolescentes y actualmente tenemos 11 casas, esa fue la primera casa, Casa Santa-Exupéry en el 2006, actualmente tenemos 11 ubicadas en San José y también en la zona del Caribe, en Limón y en Talamanca, Talamanca zona indígena, y pasamos de 15 niños y niñas, 15 usuarios, a tener actualmente 1.250 y ampliamos el programa, además en 3 programas, que podría extenderme un poco más si así lo desea mi entrevistadora, dentro del modelo de salud. Así que Sí, sí, me gustaría también que cuentes por ahí un poco más cómo se da la relación de la fundación en los barrios, digamos, cómo es que aparece una sede de la fundación y cómo es recibida en el barrio, cómo se relacionan con la población del lugar, digamos, la actividad propiamente comunitaria. Y después me gustaría, sí, que desarrolles un poco más de cómo se dividió en estos 3 programas el programa general. sí, bueno, primero esto fue un movimiento que no se produjo sin resistencias, resistencias de parte del poder psiquiátrico que pensaba qué ocurrencia ir a un lugar precarizado a dar atención y resistencias también de una cierta ortodoxia psicoanalítica de considerar que contaminar cualquier concepto es perder la pureza y bueno, en esa pureza muchas veces lo que se esconde es una inactividad, una falta de movimiento y por lo tanto una posición de conservación, es decir, una posición conservadora. Nosotros rompemos con eso, en realidad al día de hoy nos alimentamos también de muchísimas otras fuentes filosóficas, psicoanalíticas que vienen surgiendo, literarias, qué sé yo, ¿no? Encontramos la articulación de los saberes para poder trabajar en los barrios, de otra forma no es posible. Y quiero señalar entonces cuál es el lugar de la Fundación Fundamentes. La Bien. Fundación Fundamentes inicialmente surgió para poder sostener el eje creativo. El Ah, eje clínico era sostenido por el Hospital Nacional Psiquiátrico, que se llama Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapí. El eje educativo era sostenido por el Ministerio de Educación Pública sí. y el eje creativo por la Fundación Fundamentes. Y esa triada, nuevamente, esa relación de 3 cordeles, fundó lo que es el modelo en salud comunitaria Escucharte. Actualmente la cosa está un poco distinta porque la Fundación Fundamentes creció de manera espeluznante, y aquí hablo como director ejecutivo porque a mí es el que me toca atajar, digamos, ese crecimiento tan enorme, y dentro de los 3 programas que tiene el modelo en salud, dentro de los 3 programas que tiene Escucharte, la Fundación se hace cargo al 100%, ya no solo es el eje creativo, sino ahora son todos los ejes de contratación, etcétera, etcétera, de 2 de esos programas.
Así que continúan trabajando las tres partes, el hospital, el Ministerio de Educación y la Fundación, pero la Fundación actualmente tiene el peso de más o menos el 93% de la totalidad de todo el modelo. La Fundación, y nuevamente lo digo como director ejecutivo, no quiere tener tanto peso, quiere involucrar al Estado y le parece que este modelo debe institucionalizarse porque es un deber con las poblaciones más desprotegidas en el contexto neoliberal, que son los niños, niñas y adolescentes en contextos marginalizados. Hemos hecho muchísimos esfuerzos, yo hago esfuerzos casi cotidianos para buscar que se impliquen más las instituciones estatales, pero chocamos contra todos los requerimientos que instancias internacionales ponen, ¿no? No más contratación de empleados, no más ampliación de algunas áreas y etcétera, que ustedes conocen muy bien. Voy a responder sobre cómo llegamos a los barrios. Bien, espera, te hago una preguntita cortita, en realidad más bien aclaratoria, a ver si se entiende bien. El programa, que es el programa Escucharte, tiene intervención del Ministerio de Educación, del Hospital Nacional Psiquiátrico y de la Fundación. Serían como las tres patas que participan institucionalmente del programa. Y Exactamente. bien, listo, fenómeno. O sea, hay intervención del Así Estado, está. pero vendría a ser mínima en realidad, Sí, con en esto un que me primer contás de la momento, Fundación. en el 2006, se pensó que la participación de las tres patas, de las tres partes, iba a ser de 33,33% cada una, ¿no? Claro. Y que cualquier crecimiento iba a respetar ese porcentaje de repartición de responsabilidades, pero no fue así. El crecimiento se dio teniendo la responsabilidad de la Fundación Fundamentes casi en su totalidad de lo que ocurre a continuación, de lo que ocurre el día de hoy. Bien. ¿Cómo llegamos a Ahora los sí. barrios? A Sí. los barrios llegamos intentando subvertir la forma de llegada típica del Estado o de la universidad. ¿Cuál es la forma típica de llegar del Estado a la universidad? En el caso del Estado, de una posición paternal, invasiva, culpabilizante de las poblaciones, de por qué no han salido adelante, de cómo es posible que no se haga tal o cual cosa. El de la universidad, una posición de saber, muchas veces disimulada en lo políticamente correcto, ¿no? Y en una cierta exotización y erotización vulgar de la pobreza y también de la cuestión indígena cuando se trabaja en poblaciones indígenas. Y nosotros, en cambio, llegamos como un psicoanalista escucha a su consultante, es decir, desde la humildad absoluta del no saber. Hicimos presencia, hacemos cosas muy prácticas como repartir volantes, poder ir a contactar con la gente de las escuelas, ir casa a casa contando que nosotros estamos ahí, pero la garantía y lo que a nosotros nos hace ver nuestra efectividad y podríamos decirle de alguna forma nuestro éxito, en realidad es el deseo de cada niño, niña y adolescente que llega de querer ir a la semana siguiente y nuestras casas se llenan de chicos por referencia de chico a chico. Es decir, el chico que llegó porque lo refirieron de la escuela le contó a su mejor amigo y su mejor amigo entonces le contó a su primo y su primo entonces le contó a su mamá que estaba asistiendo, la mamá fue, le pareció genial y entonces le dijo al sobrino y ahí pueden hacer todas las cadenas de cómo a nosotros se nos han llenado las casas, pero consideramos que poner la escucha ahí donde no se ha escuchado nunca, sino que lo que se ha hecho es excluir, invisibilizar, tiene un efecto de éxito casi inmediato. Esas poblaciones tienen mucho que decir y no lo digo en un primer momento en una enunciación política, porque no están en ese lugar, sino en una repartición del sufrimiento psíquico que nosotros atendemos a diario y que hace una relación directa entre pobreza y sufrimiento psíquico. Eso es para nosotros importante. Hay una materialización, hay una subjetivación singular de la exclusión neoliberal y nosotros atendemos desde ahí a estos chicos y comprendemos desde ahí su lugar, entendemos el espacio en el que están y con esos insumos es que creamos los talleres y demás.
En realidad nosotros tenemos un proceso que yo le llamo proceso de simbiosis con el barrio y que a mí me gusta expresarlo en términos de cuido. Nosotros cuidamos a los niños y niñas y a los adolescentes que llegan y de alguna forma el barrio también nos cuida a nosotros porque tenemos elementos fácilmente robables, computadoras, muchas cosas, ¿no? Que se podrían robar, pero por alguna razón no se meten a robar a las casas. Nosotros le llamamos casas de prevención infanto-juvenil. No se meten a robar, cuidan de las casas más bien. Y nos ha tocado historias como de un narcotraficante reconocido en el lugar que llegue a dejar a su hijo con tal de romper una repetición que viene ya generacional, ¿no? Una repetición de marginación, una repetición de exclusión, una repetición en la que la vida escolar se acaba más o menos a los 13 años. Y bueno, hay algo de una promesa que también las casas tienen, pero que es una promesa que solo funciona en tanto los chicos estén ahí y puedan crear junto a nosotros. Nosotros no estamos en la posición de maestros para saber cuál es el futuro de estos chicos. Estamos en la posición humilde de escuchar qué posibilidades hay para ellos y sobre todo qué desean hacer ellos con el futuro. Lo que pasa es que dentro de la repartición sensible del neoliberalismo, es decir, lo que permite el neoliberalismo a ciertos sujetos ver o no ver, en las zonas marginales, el futuro se ve casi de manera unidimensional, solo hay una forma de verlo y esa forma de verlo perpetúa, por supuesto, es una manera mecánica de reproducción de la pobreza y nosotros brindamos un vacío para poder pensar futuros distintos. ¿Cuáles? Nosotros no sabemos. Algunos estudiantes a veces que llegan a hacer la práctica tienen como esto de que la universidad es la herramienta por excelencia, ¿no? Para el desarrollo, no sé, de una subjetividad exitosa y no, y también puede ser que la universidad no sea para nada la herramienta. Puede ser que el chico lo que quiere es montarse una barbería, que el chico lo que quiere es ser tatuador, no sé, hay tantos futuros como chicos haya, pero hay futuros plurales en tanto hay una posibilidad de pensarlos y lo cierto es que sin dispositivos para pensarlos no se pueden generar. Tal cual. Tal cual. Bueno, me parece que estuvo súper claro. Me intrigaba conocer, y un poco veníamos charlando de esto, la situación actual, la pandemia, cómo les transformó el trabajo. Me imagino que hubo algunas cosas que tuvieron que buscar nuevas herramientas. ¿Cómo afectó el trabajo de la fundación y del programa? Sí, en realidad ha sido todo un reto de invención además muy precipitada, pero el imperativo ahí sí que nos pusimos era no podemos abandonarlo. No podemos abandonar a los chicos, tenemos que buscar la manera que el distanciamiento físico no sea un distanciamiento total y tener formas de presencia. Nos topamos con un montón de inconvenientes. ¿Cuáles? No tienen dinero para poder pagar Wi-Fi, de tal manera que todos los esfuerzos que hacíamos en diversas plataformas eran consumidos por muy pocos chicos, muy pocas chicas. Entonces optamos por el teléfono, no el internet, sino la línea antigua, no sé cuál será técnicamente la palabra para decir esa línea telefónica, no sé, la La red, telefonía fija. la telefonía fija, o ni siquiera fija, Ujú. sino en el celular, pero la cosa Ah, con también el es celular. complicada porque las familias compran la oferta de Movistar o de Claro, que en realidad trae, pues uno compra a 1.000 la línea y trae 5.000 saldo de regalo, pero cuando los 5.000 colones, que equivale más o menos a $10, se acaban, entonces compran otra línea, así que tampoco tenemos mucho los teléfonos fijos de algunos padres. Y con muchos tropiezos hemos logrado poder contactarnos. Si no era mediante estos dispositivos, entonces lo íbamos a hacer de forma presencial. Hemos repartido kits, que son kits semanales, que están pensados para que ellos día a día puedan desarrollar diversas actividades. Eh, y actualmente con el levantamiento de algunos requisitos por prevención de la pandemia, estamos trabajando a un 50 y 50. Es decir, que los chicos asisten en un 50% y el otro 50% se contacta de manera virtual o buscamos la manera de poder encontrarnos.
Teníamos gestos también, como por ejemplo un chico que estaba de cumpleaños, llevarle un queque, porque sabemos que ese queque va a ser comentado en el barrio y no necesariamente le podemos llevar queque a todos los chicos, pero sí que estábamos ahí, que estábamos acompañando. Y ahora, tras el regreso, nos hemos encontrado un montón de complicaciones, porque en realidad las familias de estos chicos son familias que están dentro dentro de la categoría de las fuerzas productivas a las que prácticamente ningún político habla, que es el trabajo informal. Y el trabajo informal tiene la característica de la sobrevivencia del día a día. Y con la población encerrada, el trabajo informal queda en cero de un momento a otro, por lo que las complicaciones económicas que tienen efectos sobre las discusiones en las casas, pero ya tienen efectos materiales muy fuertes sobre la imposibilidad de poder comprar alimento, están, y hemos tenido tras la llegada que atender muchas de estas cosas, las viviendas donde ellos estaban cumpliendo aquí decimos cuarentena, pero en realidad es, Sí, acá bueno, también. pues, sí, sí, bueno, pues quedarse en casa para evitar el contagio. No tienen espacios individuales como para poder en el cuarto, en todo caso, estar aburrido, pero estar en el cuarto, sino que tal vez la cocina funciona durante el día de cocina y durante la noche funciona de cuarto para 6 personas, que es realmente una situación complicadísima, y entendemos, por supuesto, que la solución a esta complicación es poder tener no un cuarto, sino 6 cuartos, y que haya una redistribución que permita eso, pero también entendemos el sufrimiento, y es lo que nosotros estamos atajando en este momento, el sufrimiento que ha producido en estas familias la cuarentena, que es realmente complejo, ¿no? En todos los ámbitos es muy complejo, pérdidas de trabajo, etcétera. Los chicos con los exteriores mínimos, el colegio o nuestras casas los pierden, y con eso son engullidos por una dinámica familiar eh, generalmente muy violenta. Mm, qué áspero. Bien, Sí, bueno, me yo, quedé así. yo quisiera decir, para completar, Sí, sí, sí. como algunos principios orientadores que nosotros tenemos en escucharte, y también dos conceptos de una línea de conceptos que manejamos que son fundamentales para nosotros. Dale. El primer principio orientador es que la pobreza se subjetiviza, se materializa en la historia singular de cada quien y tiene una carga de sufrimiento particular. La violencia y la exclusión son equivalentes a formas de sufrimiento, y por supuesto que todos sufrimos porque en realidad estamos enfermos dentro de la neurosis, la psicosis o la perversión, o si queremos escuchar a Luch, digamos que estamos enfermos por ser sujetos, pero no es justo que se pueda comparar esta forma de vida, que apenas es una forma de sobrevivencia y de una existencia precaria, con otras formas y otras herramientas que se tienen en otros sectores. Entonces, el primer principio orientador, se subjetiviza la pobreza. El segundo, la salud mental de las personas, y la salud mental lo podemos criticar, pero utilicémoslo para fines institucionales, siempre es útil. La salud mental tiene que ver con la construcción de un vínculo y con la construcción de un lazo social. La salud mental no es una cuestión farmacológica, no es una cuestión individual. La salud mental es las formas de relaciones y las posibilidades que tenemos de relaciones con el otro. El tercero es que la comunidad es el lugar desde donde se puede construir la posibilidad de sostenimiento del humano. No hay otra posibilidad que no sea juntos. Y el cuarto es que la escucha y la creación son vías de transformación del destino estructural que cada cual tiene. Una forma de salida de la pobreza no es solamente dar un bulto y unos lápices y unos zapatos, que es muy importante y tenemos que luchar a diario para que eso sea así. También hay la posibilidad de crear otra vida, porque hay un destino que el sujeto escucha, desde el cual es enunciado, que pretende la replicación de la pobreza. Sí, Esos vos me son principios, comentabas, sí, me comentabas cuando hablamos para armar el vivo,
de la creación de nuevos escenarios identificatorios, que un poco lo explicabas Sí, antes, de los múltiples futuros posibles. Eh, Me pareció muy interesante ese planteo. No sé si no, te interrumpí igual, pero quería rescatarlo, sí, porque era sí, bien clarito. sí, sí, creo que es una parte fundamental de lo que hacemos. Y hay dos conceptos, uno que traemos desde la sociología, que es el concepto de fronteras porosas, y las fronteras porosas nosotros la ponemos en práctica porque encontramos que eh, tras la precariedad en muchos ámbitos de la existencia, la precariedad de la vivienda, la precariedad del futuro y el proyecto de vida que han tenido los padres cuando los padres están, la precariedad escolar, también las escuelas tienen una forma de funcionamiento complejo, estructuralmente dispuesto en estas zonas, son los profesores que muchas veces han sido acusados, son los profesores peor calificados, los que están en estas zonas dando clases. Y ahí podemos multiplicar que casi a cualquier lugar donde se muevan estos chicos o estas chicas, lo que encuentran son profundas complicaciones. Y entonces hay algo que se abre como una posibilidad muy potente de disputa y de creación del sí mismo. Y es el espacio público. ¿Y a qué me refiero con el espacio público? Es la conquista barrial. Entonces, estos chicos empiezan a subjetivizarse a la par de el barrio en el que crecen y es como si cosieran su nombre al del barrio. De hecho, un adolescente que estaba atendiendo hace algunos meses me dijo que no podía volver al colegio y yo le pregunté que por qué no podía volver al colegio y le sorprendió mi pregunta y dijo que era bastante obvio que los que estaban en ese colegio eran de un barrio, que ese barrio se llama Lomas del Río y que él era de un barrio que se llama Villa Esperanza y que entonces era absurda mi pregunta porque no podían estar los dos juntos. Esto que nosotros consideramos y entendemos como ghettificación promueve, lo que vengo diciendo, la reproducción de este destino estructural de los jóvenes y los niños en estos lugares. Así que utilizamos las fronteras porosas para ampliar los horizontes posibles de pensar el espacio y de pensar el mundo en términos generales. Y lo de fronteras porosas lo hacemos siempre, es una cuestión que está transversal a nuestro trabajo y es poder con el Google Maps o con el Google Earth ir a ver qué es China, ir a ver qué es Rusia y por supuesto contar la historia de la Plaza Roja, no podemos desperdiciar esa oportunidad, poder Nunca. conocer qué es Argentina, poder traer literatura de otros países, poder mediante el taller de cocinoterapia cocinar cosas de otros países, poder hacer paseos al interior del país de Costa Rica y con eso romper esa cuestión esencial, casi ontológica, de que el barrio en el que uno crece lo define. Luego, hay algo muy interesante, ¿no? De orgullo de clase, que es de pronto decir, bueno, yo vengo de este barrio y con eso hice algo, pero no estamos en ese momento. Estamos en el momento de una guerra entre una clase, la clase proletaria más marginalizada, el lumpen proletariado, es una guerra entre barrios que se está dando como efecto del narcotráfico y revertir eso pasa para nosotros por hacer fronteras porosas, es decir, porosear esos marcos de definición. Otro concepto que es transversal es el de holding. Holding es un concepto del psicoanalista Donald Winnicott. Es el primero de tres conceptos que él posiciona como los que son de función materna. El holding, la manipulación y la presentación objetal. Y el holding es el primero y el más esencial, y es que el sujeto pueda tener un lugar donde unificarse. Es decir, y esto de la unificación un poco tramposo, no existe tal unificación, pero sí un lugar un lugar que lo contenga para poder crear, un lugar que lo contenga para poder pensar algo sobre el nombre que lo nombra, un lugar que lo contenga para poder pensar algo sobre la historia propia. Y nuestras casas son holding de este trabajo porque en las familias, en la mayoría de los casos, no encontramos esa posibilidad de sostenimiento. Y un tercer concepto, más que concepto, digamos, una praxis política que también es transversal a nuestro trabajo, por supuesto que es la del desmontaje perpetuo de las categorías masculino y femenino
que están muy aliadas a las políticas identificatorias en zonas marginales. El narcotraficante en realidad es la versión recuperada del superhombre de principios del siglo XX, muy expresado en las películas del oeste, en la construcción del vaquero, etcétera. Bueno, pues ese superhombre que tiene la capacidad de alcanzarlo todo en medio de una situación de tanta escasez es el narcotraficante, y nosotros creemos que la lucha contra el narcotraficante es una lucha anticapitalista, pero una lucha feminista también. Y por el otro lado están las chicas que quieren entrar en la mirada de estos superhombres para poder tener un lugar, un juego histérico muy complejo, y bueno, ese desmontaje también lo hacemos entendiendo e intentando crear un horizonte de nuevas formas de lo masculino, nuevas formas de lo femenino, y también nuevas formas no necesariamente binarias, ¿no? Por lo que, de alguna forma, y trayendo a Ernesto Laclau, también nuestro lugar es un lugar de articulación transversal de algunas formas de lucha política que parecen estar dentro de una lucha al interior de las subjetividades de estos chicos, pero no existe tal interior subjetivo. Y aquí sí que yo rescato un Lacan, que es un Lacan comunitario, porque desde Freud la diferencia entre sujeto y social es excesivamente difusa, y para Lacan la comprensión entre sujeto y lo social en realidad lo entiende desde un neologismo que es el de extimidad, y extimidad significa una intimidad que tiene un exterior, es decir, que es un juego que entra y sale, entra y sale y entra y sale, donde el sujeto en realidad está constituido en un lazo. Eh, Poner la escucha clínica en barrios marginalizados es una forma de praxis política para mí muy interesante. Y traemos diversos frentes de lucha a poder escuchar a estos chicos. Yo no sé, Carlos, si vos estás leyendo los comentarios, Mm, si no te voy rescatando algunos. Primero ¿ok? dicen Carlos, te amamos, los comentarios. Dicen Carlos, te amamos, Carlos, voy a llorar. Después, sí, a una compañera le llama la atención Lacan comunitario y que además tomes a Winnicott. Y bien, preguntas por ahora no hay. Si a vos te parece bien, podemos pasar al último punto, que en realidad es un poco retomando lo que conversamos al principio. Nosotros te conocimos a vos trabajando en neoliberalismo y subjetividad, así que un poco me parece que este último punto va a ir por ahí. Eh, Habíamos conversado impresiones sobre la situación actual, pero bueno, así que Sí. te dejo en realidad con ese último punto. Y ¿Cuánto tiempo? después hacemos, sí, y después hacemos un ratito de, a ver si hay preguntas, abrimos también para que aparezca alguna pregunta. Nos Sí, queda, ya te digo, nos quedan 10 minutos de este vivo, pero después abrimos uno nuevo para hacer un cierre. ok. Están preguntando cómo se financia la fundación. La fundación se Sí, financia de empresas en menor medida, y en mayor medida de poder nosotros como fundación. Y este es un trabajo, voy a decirlo públicamente, bastante aburrido, pero bastante necesario, que es el de gestionar toda la parte administrativa, jurídica, legal, para que ciertos presupuestos que tiene el Estado puedan ser absorbidos por la Fundación. Y no es poco dinero. En este momento estamos ejecutando para el 2020 $1,500,000 pa, que hemos traído, sí, $1,500,000, que es guau, porque además tenemos que proteger que cada 5 colones de ese $1,500,000 estén donde tienen que estar. Pero bueno, ese es mi trabajo, más allá de toda la reflexión como director ejecutivo, a eso es que me dedico, y para el 2021 lograr conseguir otro $1,500,000. ahí va. ¿Ok? Bueno, esa debe ser la parte engorrosa, la Sí, parte es más una aburrida parte del trabajo. eh, absolutamente aburrida, pero absolutamente necesaria también, ¿no? Muchas Sí. veces en el ejercicio de la política, quienes nos colocamos
desde principios orientadores de la emancipación, bueno, pues nos quedamos demasiado pensando y regocijándonos en lo lindo que será cuando lo conquistemos, pero lo cierto es que conquistarlo requiere también de esta parte tan aburrida y es algo que me ha enseñado Sí. mucho este trabajo con las comunidades desde este lugar que me toca asumir y que he deseado asumir además. Bueno, en realidad yo hice una serie de apuntes que son cosas que vengo, no he pasado del apunte, de hecho publiqué en Random Revista y en una revista acá local que se llama Sí. Página Abierta, algo que se llamaba Coronapuntes, porque cada cosa que uno dice es tan preliminar, es tan frágil, las cosas cambian semana a semana Mm. y contrario a los pensadores de sopa de Wuhan que parecen tener una respuesta ya muy hecha, con excepción de algunos. Butler, por ejemplo, me pareció muy humilde en su reflexión, Preciado también, pero es una cuestión muy preliminar y son notas para dialogar y que ojalá que pueda haber un intercambio. Entonces, anoté algunas y voy a ir como entre leyendo y comentando, ¿ok? Dale. El primero es una preocupación enorme y es que el bicho este, el virus, llegó como una forma de acontecimiento, ¿no? Es decir, llegó a hacer caer mucho de la ilusión ideológica, mucho de lo que estaba oculto entre lo que yo puedo decir, el fetichismo de la mercancía y que parecía descartable. Y nos mostró lo realmente necesario. Si el trabajador no se levantaba para ir a la empresa, la economía del país se caía. Si el enfermero no tenía garantías mínimas para poder trabajar, la gente se iba a empezar a morir. Si no nos uníamos para ver qué vecino no tenía tal o cual cosa, el vecino podía contagiarse y contagiar al resto. Es decir, el acontecimiento golpeó y de alguna forma la reacción fue una reacción ética y de solidaridad. En primer punto, intentamos no morirnos y en segundo, ay, ¿cómo estábamos? Fue como despertar de un sueño horrible y darse cuenta de, bueno, eh, cuando la vida se pone en el centro hay que buscar otras formas. Luego, que esta reacción ética pueda sostenerse en el tiempo es algo que me preocupa, pero mucho, porque el capitalismo en realidad no es un sistema económico en sí, sino es una máquina que se mueve por todas partes y constituye también todos los ámbitos de la existencia humana y el fin último del capitalismo es su reproducción. Y ya hay para mí un consumo que hace el capitalismo nuevamente de esta situación y parece estarse ordenando y parece estarse orquestando formas de producción dentro de la pandemia. Hay lógicas como la lógica del rebaño, es decir, de poder salir colectivamente para ver cómo se genera la inmunidad de rebaño, etcétera, que son lógicas que responden a no detener la producción capitalista. Lo que pasó en Italia también, que lo rescata David Pavón Cuellar, en este lugar que obligaron a los obreros a ir a trabajar, bueno, pues son imperativos del mercado por el mercado mismo, es decir, que hay una dicotomía entre la existencia y el dólar tiene el valor sobre las decisiones políticas. Y a mí me preocupa porque no veo los dispositivos que logren digerir ese momento ético y poderlo producir en política. Ahí con Rancière, con Jacques Rancière, el francés, podríamos distinguir lo político como ese momento de irrupción donde hay algo nuevo y la política como el momento aburrido, digamos, de administración de eso que en algún momento surgió. Bueno, en lo político vi yo una gran posibilidad, pero en la política veo que son los mismos neoliberales, al menos en mi país, los que están respondiendo a la forma de sobrellevar la pandemia. Lo Esto segundo, que, espera, sí, me detengo un cachito antes para pedirte en realidad más que nada una aclaración. Vos arrancaste diciendo este último apunte, que el capitalismo estaba encontrando nuevas formas de generar valor en la pandemia, algo así entendí. sí, por lo menos de no detener su Ujú. marcha productiva y por supuesto que sí se han enriquecido ya muchísimos sectores, sobre todo el sector que maneja a nivel mundial lo que los autonomistas italianos han llamado el cognitariado, es decir, toda la parte digital y las ventas
que además es por principio una cuestión antineoliberal, ¿no? El monopolio antiliberal, digamos. El Sí. liberalismo pretende que la competencia sea el principio regulador del sistema capitalista, pero en realidad las ventas online tienen un monopolio mundial, como Amazon, Uber, etcétera, que se han enriquecido profundamente en la pandemia. Pero además, dejando estos que pueden funcionar aún nosotros estando en la casa, aún la industria que funciona con los trabajadores presentándose a las empresas ya están buscando la manera, están buscando los justificantes inevitables, ¿no? Economía o salud, están buscando la flexibilización ética y la flexibilización moral para volver a funcionar a pesar del riesgo que existe de que los trabajadores puedan contagiarse. A eso me refiero. Y después de esto creo que habrá una crisis donde habrá una disputa entre narrativas de quién puede explicar lo que ha sucedido, en el que tendremos que ver si tenemos la capacidad de tener un dispositivo, diversos dispositivos, llámese como quiera, partido, organizaciones gremiales, etcétera, para poder decir algo de lo que descubrimos, creo, al principio de esto, pero lo descubrimos y es el carácter necesario de lo social en muchos ámbitos de la vida humana. A eso me refería. Interrumpo un segundito, pero para avisarles a todos los que están escuchando que cuando se termine este vivo vamos a abrir un vivo nuevo, así que no se vayan y que vuelvan a entrar en el mismo lugar. Ahora sí, bueno, aclaración técnica. El segundo apunte es que la subjetividad, es decir, ese recorrido autorreferencial que nosotros hacemos, mediante el cual el yo se significa a sí mismo. Yo soy Carlos y tengo ciertas formas de habitar ese yo. En realidad tiene una producción material y una producción histórica y una producción de saber y por lo tanto una producción de poder determinada. Es decir, el yo tiene dos posibilidades, una emancipatoria, porque es desde el cual podemos nosotros también ser críticos ante lo que vivimos, pero tiene una profundamente alienada y es que el yo es prestado porque es producido por la economía, y es producido por los discursos médicos, es producido por los discursos patriarcales, es producido por toda la discursividad. El yo es un producto, es una producción. Eso como para entender cómo leer subjetividad, es una lectura claramente Foucaultiana de la conformación de lo subjetivo. Y la lectura más marxista sería que el capitalismo requiere subjetivizarse para poder existir. Es decir, el capital se reproduce porque de alguna forma nuestro yo es capitalista. El capital se reproduce porque cada sujeto que está producido dentro del capitalismo tiende a reproducirlo, pero tiene formas de producción diversas en cada época y en el neoliberalismo tiene una forma de producción particular. Y por acá yo escribí que si enmarcamos la llegada del virus en la razón del neoliberalismo y su inmanente producción subjetiva, es decir, como el neoliberalismo produce estos yo, que somos nosotros, entonces, listo, regresamos. Hola, te censuró Instagram. No, no, no. Estabas entrando al corazón del asunto y se puso nervioso. La Da, subjetividad da, neoliberal. sí, damos un minuto, ¿no? Como para que alguna gente ahí que Sí. se está uniendo. Muy bien. Tenemos Me como aparecen carteles. antecedente, Sí. tenemos como antecedente en la reflexión que el capitalismo requiere subjetivizarse para poder funcionar y que la subjetividad está atravesada por los discursos de poder, por el imperativo económico de autorreproducción del capital, por un saber también determinado y por muchas de las cosas que nosotros en el ejercicio universitario y también en el ejercicio militante desmontamos de forma cotidiana.
Si enmarcamos esa producción de saber dentro del neoliberalismo, nos encontramos una manera específica, una manera particular de producción. Y esa manera particular que ha sido diseminada desde hace muchos años, sé que les va a resonar, puede confluir en una, que es la del empresario de sí mismo, puede confluir en un imperativo, que es el de sé tu propio jefe, y puede confluir en la figura mediática más explotada de esto, que es la figura del emprendedor, que tiene a su lado además una serie de artilugios para poder comprender la cuestión de la salud mental, pero más bien diríamos la cuestión de la excelencia subjetiva de producción, que son los coaching, los manuales de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Estas figuras nacen en el mismo momento en el que los espacios de trabajo tienen una variación. Y la cuestión gremialista, antes de la producción fordista, ¿no? En la que estaba la clase trabajadora uno a uno con las máquinas, etcétera, que era, por supuesto, un lugar caldo de cultivo para la producción de organizaciones sociales, se disemina y ahora lo que va a intentarse es la atomización de el espacio productivo, la atomización de lo social y la comprensión individual de la reproducción económica. Estas figuras, la del empresario del sí mismo, la del emprendedor y demás, a mí me parece que empatan y logran ensamblarse con muchísima facilidad sobre la lógica de aislamiento y la lógica de distancia física. Hay una profundización, no que el coronavirus lo crearon para hacer esto, no estoy dentro de la hipótesis paranoica que dice eso, ni que fue creado en un laboratorio, me parece que es una cuestión aleatoria, pero que es una cuestión aleatoria que intensifica estos mecanismos de individualización que ya se venían dando. Por eso hay El ciertas teletrabajo. bromas, el teletrabajo, para dar un ejemplo, pero hay ciertos memes, que los memes tienen lógicas breves, casi poéticas, y no lo estoy diciendo a los memes poesía, estoy diciendo que cargan un sentido que está excesivamente encapsulado, como la poesía también lo hace, y que desmontarlo es muy complejo, pero he visto muchísimos memes sobre gente que en realidad antes de la pandemia ya vivía como en este aislamiento o en esta cuarentena, y algunos son amigos que sé que son amargadísimos, pero otros tienen que ver con una producción de teletrabajo y con ciertas formas para mí de dominio que son cada vez más invisibles porque no hay jefes ahí donde se están ejerciendo, sino que lo que está es el individuo y el individuo con sí mismo. Quien lo manda es el sí mismo. Y esta forma de producción se desborda y aquí los psicólogos somos muy interpelados porque se desborda y se muestra en formas psicopatológicas. La depresión, los suicidios, los ataques de pánico, cosas que se han venido multiplicando con el pasar de los años en el contexto neoliberal. Hay como una necesidad de producción 24/7 y mi pregunta es, ¿pero quién insta esta necesidad de producción 24/7? ¿Quién es el que ejerce ese imperativo? ¿Quién lo dice? Y es aquí donde podemos ir al sujeto y considerar que hay una instancia psíquica de autorregulación que parece ser explotada de manera casi perfecta, casi es un crimen perfecto, por la producción económica actual. ¿Cuál es esa instancia psíquica? Por supuesto que es el superyo. Y es el trabajo de maestría que yo estoy haciendo. En realidad no puedo decir mucho porque no termino de entender hasta este momento. Cuando termine mi maestría creo que entenderé algo y se los podría contar de el empalme que hay entre superyo y producción económica neoliberal y esta servidumbre psíquica voluntaria, digamos, que se está ejerciendo ya desde hace varias décadas. El superyo tiene un imperativo que lanza al sujeto y ese imperativo es el de la autovalorización.
El imperativo de la autovalorización es: cree valor, usted cree valor, porque si no va a estar en la categoría de lo inútil. Es una forma, yo llamo, de patentización subjetiva, es decir, es patentar la utilidad y la eficacia en la intimidad con nosotros mismos. ¿Y cómo se puede ver esta patentización en medio de la pandemia? Se puede ver en la necesidad de la hiperproductividad, que el tiempo libre tiene que ocuparse para poder hacer algo, para poder producir algo, que es muy cercana al discurso emprendedor, en el de la conectividad y conexión perpetua. Hay que estar conectados, no hay forma de no estar conectados. Otra que me llama mucho la atención, que es la opinología, y un imperativo de tener que decir algo sobre lo que está pasando. La autovigilancia, que es esta cuestión de poder en la intimidad hacer algo con la dominación. Y otro que es el de la recomendación perpetua de algo en redes. Y es que yo cada vez que me meto a redes me saturo porque tengo más o menos 180 libros para poder leer y como 550 películas para ver. Es una necesidad de tener que hacer algo, es una necesidad de patentizar nuestra eficacia subjetiva que está escondida, por supuesto. La ideología es una buena ideología no ideológica, decía Althusser. Es decir, no vemos la reproducción de la dominación ahí donde la estamos ejerciendo. Y lo que hay es una saturación enorme en el momento supuestamente de mayor amplitud de los tiempos porque nos detuvimos. No nos hemos detenido, eso no es verdad. No hay una detención. Por lo tanto, esto lo que genera es un exceso, es una promesa que es imposible de cumplir, la de la patentización de la eficacia subjetiva, que tiene gurúes y avatares, ¿no?, que se presentan como estos emprendedores que siempre dan los mensajes, o la gente, bueno, hay dentro de Instagram una disposición también a espectacularizar la vida íntima en términos de producción, ¿no? La gente se graba haciendo ejercicio, la gente se graba leyendo algo, la gente se graba para decirle al otro, hey, y el otro grandote, que en realidad está constituido, puede estar constituido por la mirada de todos nosotros, pero es como, hey, aquí estoy haciendo algo, hay algo que estoy haciendo. No hacer nada no es posible. Este exceso genera síntomas y son los síntomas que en general están tocando las puertas del consultorio en este momento. Porque entre más imperativo y más imposibilidad de cumplir ese imperativo, más culpa. Y recuerden que el superyo tiene un mecanismo perverso de funcionamiento, y es que el superyo marca el imperativo, pero marca también la imposibilidad de cumplirlo. El superyo necesita culpa para poder existir, y si no come culpa, no puede mandar. Así que el superyo es tramposo, dispone y a la vez prohíbe que uno pueda cumplir de lo que dispone. Pero aquí hay una promesa además de carácter discursivo social que es imposible, y es convertir la subjetividad en una máquina con una eficacia que pueda sobrellevar todas las demandas muy invisibilizadas que están diseminadas en las redes, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que es un circuito perverso del que debemos movernos con la misma fuerza que nos movemos en una protesta en las calles, pero es una lucha esta que estamos dando, podría decir yo, de carácter psíquico. Hay que montar algo así como un sindicato subjetivo para poder escapar de las nuevas formas de dominación que en el contexto de la pandemia parecen estar funcionando muy bien. Y vamos y le gritamos al super yo cosas. Hacemos una Sí, asociación entre el yo y el ello para pelearnos con el super yo. no sé si entre el yo y el ello, sí creo que hay que desmontar ciertos imperativos y apelar a otras creaciones, o apelar a la necesaria contemplación para la creación también. Esto Espectacular. es una reflexión muchísimo más ligada a lo académico. Creo que la urgencia actual es la de asegurar
las condiciones materiales de existencia para las personas. Mm, Sí, sí, eso sí ni lo quiero hablar. dejar claro. Acá me Y están, yo, una compañera me pregunta cómo me divorcio de mi super yo. no sé, bueno, la clínica psicoanalítica es un espacio, ¿no? Donde poder desmontar estas formas de imperativo, poder escuchar los ecos desde los cuales viene, poder contrastar el deseo propio a la necesidad de poder complacer a ciertos espacios del gran otro, pero creo que prácticas artísticas, formas de militancia política, etcétera, también pueden dar con la posibilidad de formaciones subjetivas paralelas o desviadas, digamos, a la maquinita de producción subjetiva actual de la que todos recogemos nuestra posibilidad de existencia. Bueno, tengo ganas de aplaudirte, pero en un vivo de Instagram creo que queda raro. Eh, Tendríamos que ir redondeando por el tiempo de los vivos y demás. Pero bueno, quería agradecerte muchísimo. Todo PPP te quiere agradecer mucho. Eh, Te tenemos como con muchísima estima y con mucha consideración como uno de los amigos favoritos de Psicólogos para el Pueblo. Aprovecho para pasar chivos. Nosotros formamos parte de una red que se llama Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, que justamente tiene la vocación de potenciar y amplificar la voz de la salud comunitaria en nuestro país, y forman parte de esta red dispositivos, agrupaciones y trabajadores de la salud que ya sea en los establecimientos de salud pública o en los barrios en donde intervienen, intentan hacer crecer esta forma de concepción de la salud. Carlos, no sé si querés agregar algo más, Lo único alguna que me reflexión queda, final. lo único que me queda agregar es el agradecimiento. Estoy leyendo comentarios súper lindos, el agradecimiento también al Encuentro Plurinacional de Prácticas en Salud, a Psicólogos para el Pueblo, a usted en particular, Pilar, que nos encontramos en Cuba en algún momento y hemos aprendido cómo seguir encontrándonos. Y Así es. en estos momentos tan turbios, recordar la frase de Antonio Gramsci, ¿no? De el pesimismo de la razón, no hay mucho por donde transitar y por donde pensar un horizonte civilizatorio distinto a lo que estamos viviendo, pero el absoluto optimismo de la voluntad, que sé que abrirá nuevas formas de relacionarnos, de eso estoy convencido. Y instar, parece largo la posibilidad de transformación, pero parece menos largo cuando cada día se apuesta por ella desde diversos frentes. Eh, el mío, como ya se habrán dado cuenta, muy desde un psicoanálisis herético y convencido de ciertas cuestiones que logró depositar, tal vez sin querer, no sé, porque Jacques Lacan en realidad era una persona de derecha, profundamente conservadora, pero de pronto logró teóricamente colocar cosas como la subversión del sujeto, que a mí me da fuerza y potencia para seguir transformando, y claro, desde la recuperación de la tradición marxista y marxista latinoamericana que es tan importante. Y quienes no estaban al puro principio, yo quiero cerrar de nuevo recordando a un maestro político que fue Julio Anguita. No me canso de decirlo. En la mañana realmente se me salieron las lágrimas de saber que había muerto, porque Anguita y yo no pudimos estar más lejos de conocernos, y sin embargo desde hace muchísimos años me enseñó qué es el ejercicio de la política para buscar el bienestar de las mayorías, y quiero rendir homenaje y que podamos recordar a Julio. Me parece muy, muy bien, muy, muy Muchas gracias a oportuno. todos y un enorme abrazo. No, por favor, un abrazo enorme y muchas gracias. Hasta luego.